En los últimos años en Japón se ha hecho popular un término para referirse a las personas que se aíslan de manera extrema de la sociedad. Esto es conocido como hikikomori, un fenómeno sociológico y psicológico que ha llegado a afectar a una gran parte de la sociedad y que ha dado paso tanto a anécdotas graciosas como otras que son historias de superación muy interesantes. Incluso podemos incluir dentro de este término la anécdota de la que hemos hablado en el vídeo de Hatsune Miku, donde un fanático se casó con un holograma de ella. Esto es un tema serio. ¿Cuál es el origen de este fenómeno? ¿Cuáles son los síntomas y la manera en la que la sociedad trata a las personas que sufren de este problema? Desde la época de 1950 se comenzaron a observar los procesos de rechazo social y escolar que se presentan dentro de la comunidad japonesa, pero algo que hay que resaltar es que en estos años, aunque ya estaban en observación estos casos, no había ningún tipo de intervención por parte de las instituciones psicológicas de Japón. No fue hasta 1980 que se regresaron a observar los casos de rechazo escolar a causa de todos los estándares que los estudiantes debían de cumplir en sus respectivas escuelas, para luego en 1990 darse cuenta de que el número no hacía nada más que incrementar, a causa de los cambios sociales que había traído consigo la crisis económica, que, sin contar a la misma crisis, fueron determinantes para el desarrollo de la sociedad japonesa a como la conocemos hoy en día. De igual forma, otro factor que sigue afectando a los hikikomoris es la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Debido a este evento, posicionó a Japón como la segunda economía en el mundo, provocando que los jóvenes desde ese entonces tengan un peso gigantesco en los hombros para que en algún momento Japón llegue a recuperarse y tomar el primer puesto. De aquí por qué tanto en el ambiente laboral como educativo las exigencias hacia los individuos son tan exageradas y por qué además de un gran número de hikikomoris también existe una gran cantidad de personas que son adictas al trabajo, llegando a descuidar por completo su vida personal. Para llegar rápidamente a una conclusión sobre su origen, podemos decir que fue por culpar de todos los periodos de cambio que la sociedad japonesa ha tenido que enfrentar. Cada uno de estos periodos caracterizados por tener una etapa de recomposición social que prácticamente afecta a los jóvenes. Ahora que ya sabemos el origen del término hikikomori, pasemos rápidamente a hablar sobre la causa del mismo. Generalmente hay dos elementos que destacan demasiado a la hora de analizar los casos de hikikomoris. Estos son la falta de comunicación familiar y el no saber reconocer los síntomas. La mayoría de los casos inician con una fobia extrema a la escuela o el espacio laboral, frustración, apatía y en contadas ocasiones conductas que llegan a considerarse fases de los estados de la adolescencia o la rebeldía que aparece a la hora que dará el salto a la adultez. Sin embargo, aunque estos síntomas sean de cierta manera muy obvios al ojo humano, siempre son ignorados hasta que el hikikomori ya ha entrado en un nivel de rechazo social muy alto. Esto debido al problema que representa la falta de conexión entre los integrantes de la familia. En el ambiente familiar, la mayoría del tiempo se ve al fenómeno hikikomori como una etapa pasajera en la que entran los jóvenes, pero lo que desconocen las familias japonesas es que este fenómeno se origina con el objetivo de ser una respuesta de los jóvenes hacia tanto sus padres como la sociedad que los valora solamente como una mercancía dentro del mercado del trabajo, porque los padres llenan a sus hijos con responsabilidades y límites para ser ciudadanos rectos, pero sin haber tenido la oportunidad de desarrollar su personalidad y el ambiente educativo y laboral, que les dan estándares demasiado altos para cumplir, provocando que dejen de lado sus vidas personales. Problemas que en cierta manera sí que también vivimos en Occidente, pero no todo puede llegar a ser malo para las personas que son hikikomoris, ya que este fenómeno ha sido más visibilizado debido a que el mismo gobierno, al ver la gran cantidad de personas con este trastornos, lo denominó como un problema de la sociedad japonesa y comenzó a llevar a cabo acciones para ayudar a todas las personas hikikomoris. Y aunque es una tarea muy complicada el ayudar a mejorar a todas las personas con este síndrome, más tomando en cuenta la pandemia que estamos viviendo, que otra vez provocó un alza en el número de hikikomoris en Japón, las instituciones de salud hacen lo posible para ayudar a la mayor cantidad de pacientes posibles. 私もその 20% に入っていると思いますね。やはり今までの日本のそういうやり方にはすごく私も辟易してますし、認めてくれる個人の個性を El síndrome hikikomori también ha traído consigo una gran cantidad de individuos que, además de haberse encerrado en sus cuartos, han hecho acciones un tanto curiosas, que es imposible que no nos saque aunque sea una sonrisa. Una de estas personas se llama Pearl Ann Pedrajas Ibáñez, que vive en las Filipinas, y escribió en su publicación en Facebook que había tenido una cita con Giorno Giovanna, de la serie de JoJo's Bizarre Adventure, para el día de San Valentín. En la publicación se ve como ella tiene una impresión tamaño real del personaje,
mensaje. Obviamente esto no tardó prácticamente nada en volverse viral y afortunadamente recibió una gran cantidad de comentarios muy positivos hacia la chica. Sin duda un caso que nos enseña que el síndrome de hikikomori no es tan malo a como normalmente se cree, aunque también está el otro lado de la moneda, en donde los hikikomoris pueden realizar acciones que simplemente pasan la raya de la inmadurez. Tal es el caso de un usuario de Twitter que decidió publicar la vez que se encontró a un desconocido que estaba sacando unas fundas para almohadas en su balcón que tenían ilustraciones demasiado eróticas de chicas de anime al desnudo, aunque al igual que la anterior anécdota, esta publicación también recibió comentarios positivos. Te veo muy atento al vídeo, ya suscríbete al canal, ¿no? A ver si llego ya a los 300.000 suscriptores. También tenemos anécdotas ya más serias, que nos demuestran que los hikikomoris pueden salir adelante, como es el caso del usuario de Reddit llamado Nito Shouji. Él nos cuenta esta historia. Él nació y creció en Japón. Desde pequeño tenía mucho interés en la escritura creativa. De hecho, quería convertirse algún día en un novelista, pero al graduarse de la universidad en Tokio, simplemente se le hizo imposible encontrar un trabajo. Pero mientras él estaba buscando, también se tomó el tiempo de escribir varias historias, hasta llegar a terminar una novela por completo. Él se sentía increíble, sabía que había puesto todo su esfuerzo en ese proyecto, pero lamentablemente su novela nunca fue publicada, y se dio cuenta que su novela no cumplía con los aspectos comerciales para ser publicada. Así fue como él regresó a su pueblo natal con otro plan en mente: aprender el estilo de dibujo de los mangas para así ser un autor de doujin, que son todos aquellos mangas indie o independientes. Y aquí fue donde empezó a convertirse en un hikikomori, ya que él desconfiaba demasiado de sus habilidades, tenía inseguridades. Debido a esto pasaba días y días encerrado en su cuarto mejorando su técnica, pero esto le costó todas las habilidades sociales que poseía y las oportunidades de hacer amigos simplemente desaparecieron. Pasaron unos 5 años y él nos cuenta que logró vender varias de sus historias online y que pudo mantenerse a flote con lo que ganaba, pero que aún así seguía teniendo mucha inseguridad sobre sus habilidades artísticas, causando que dejara su trabajo como autor de doujin, decisión de la que no se arrepiente. Aún así, él seguía con ganas de crear una historia, por lo cual pasó otros 5 años estudiando todo lo posible sobre el desarrollo de videojuegos y programación, y ahora está trabajando en el desarrollo de un juego basado en el síndrome hikikomori, un juego que viendo el tráiler tiene un tono muy gracioso, dándonos a entender hasta cierto punto el punto de vista que tiene Nito de su etapa de hikikomori. De igual forma, Nico tiene un canal de YouTube en donde tiene un vídeo hablando de su experiencia siendo un hikikomori, y en sus vídeos se le nota muy alegre y satisfecho con lo que ha logrado, y al ver su vídeo sobre su pasado, vemos como él lo toma con un humor sin dejar que eso le afecte actualmente. Sin duda es una historia muy inspiradora, que nos hace entender que ser un hikikomori es un síndrome por el cual la mayoría de jóvenes acaban pasando por su vida, pero que con una buena motivación o una meta muy clara se puede librar de este problema. También es muy interesante los cambios tanto sociales como económicos afectan enormemente en la psicología de la mayoría de las personas que nacieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que es un tema que se debe conocer, no solo para entender un poco el contexto de lo que se vive dentro de la sociedad japonesa, sino para también poder aplicarlo a nuestro entorno e identificar si nosotros o algunos de nosotros pueda tener síntomas de hikikomori, y así poder ayudarles a encontrar un objetivo o una actividad que los motive, para así evitar que entren en la fase de rechazo social, ya que como hemos visto una vez que una persona con el síndrome de hikikomori entra en su cuarto, probablemente no salga de ahí dentro de mucho tiempo. Hola.